Ok, Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el campo eléctrico. En las clases anteriores estuvimos hablando sobre las cargas, la fuerza que ejerce una carga sobre otra, ya sea de atracción o de repulsión. Y pues en esta ocasión vamos a una forma diferente para poder explicar el fenómeno eléctrico. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una carga que tiene un valor grande. La voy a denotar con la letra Q mayúscula. Y así como ayer, en el problema que resolvimos, había una carga de prueba. Aquí también vamos a utilizar ese tipo de cargas. Es una carga pequeña. Entonces, en principio, de lo que nosotros aprendimos en el tema anterior, vamos a decir que la carga y que la carga Q sub 0 también es positiva. En el caso de la carga Q sub 0, que es la carga de prueba, siempre vamos a asumir que es positiva. Esa es la definición que tenemos para este tipo de cargas. Ahora, de lo que sabemos, la carga Q mayúscula va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la carga Q sub 0. Pero también la carga Q sub 0 va a ejercer una fuerza de repulsión sobre la carga Q mayúscula. Ok. Entonces, ¿por qué se utilizan estas cargas pequeñas? Las cargas pequeñas o cargas de prueba se utilizan porque nosotros necesitamos una carga que solo me sirva para testear, solo para medir el efecto sobre ella, pero que ella no provoque un efecto sobre las demás cosas. Entonces, como su masa es muy pequeña, su carga es muy pequeña, yo puedo despreciar la fuerza de repulsión que va a ejercer sobre la carga Q mayúscula. Entonces, en ese sentido, yo solamente voy a analizar lo que le va a suceder a la carga Q sub 0. Entonces, como dijimos que Q mayúscula era positiva y Q sub 0 también es positiva por definición, entonces lo que va a sufrir esta carga es una fuerza de repulsión hacia la derecha. Aprendimos en las clases anteriores que esa fuerza está dada por la siguiente expresión: 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga Q sub 0, la carga Q mayúscula, entre la separación que existe al cuadrado en una dirección de un vector unitario que va en la línea que une a las cargas. Entonces esa distancia, R, es la distancia que hay entre las dos cargas, y pues de esa manera yo puedo medir cuál es la fuerza, o puedo testear cuál es la fuerza que está ejerciendo, que va a ejercer la carga Q mayúscula sobre alguna carga de prueba. Bueno, entonces, quizá a nosotros nos interesa saber un poco más cuál es ese fenómeno eléctrico sin necesidad de tener una carga de prueba o una partícula que sufra una atracción o una repulsión debido a esa carga que está en el espacio. Entonces uno se puede hacer la pregunta: si yo no tengo, si yo no tengo una carga, ¿será que siempre habrá alguna propiedad en el espacio, alguna propiedad eléctrica en el espacio, aún en ausencia de una carga que sienta esa interacción eléctrica? Entonces, para poder entender esto de mejor manera, vamos a hacer una analogía con la fuerza gravitacional. En el caso de la fuerza gravitacional, nosotros lo que de la interacción que tenemos en la Tierra, pues nosotros sabemos que la fuerza gravitacional siempre es atractiva. No existe lo que en electricidad se conoce como la repulsión de un cuerpo, es decir, nosotros no vamos a llegar a un objeto masivo y vamos a sentir que este nos repele.
todo lo contrario, vamos a sentir una atracción, ¿no? Por eso es que todos los objetos que están en las cercanías de la Tierra se ven atraídos o caen en caída libre debido a esta fuerza gravitacional. Bien, perdón. Entonces, esa fuerza gravitacional, nosotros sabemos que tiene una dirección. Es muy fácil saber cuál es la dirección que tiene esa fuerza. Siempre va en la dirección del centro del objeto que la provoca. En este caso, la Tierra. Siempre va hacia el centro de la Tierra. Y para eso basta con dejar caer cualquier objeto en el aire y va a ver que la dirección que va a seguir es una línea recta hacia el centro de la Tierra. Si usted hace una proyección de esa trayectoria, va hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces quiere decir que yo ya sé cómo funciona, es una fuerza atractiva y siempre los objetos que interactúen con esta fuerza pues van a sufrir o van a desplazarse en una línea recta hacia el centro de la Tierra. Y eso pasa en todos lados, no pasa solo aquí, ¿no? Muy bien, entonces, en ese sentido, lo podemos comparar con el fenómeno eléctrico. El fenómeno eléctrico, si yo empiezo a mover esa carga, empiezo a mover la carga Q sub 0, entonces lo que yo voy a observar es que siempre esa fuerza F, está ahí, va a ser una fuerza que va a estar en la dirección radial, ¿no? Siempre va a ir en la dirección radial. Por lo tanto, entonces puedo de cierta manera decir, bueno, aquí hay una dirección, puedo mapear cómo es esa fuerza en todos lados alrededor de la carga. Entonces, uno se pregunta, en ausencia de una masa que mida la interacción gravitacional, ¿siempre va a haber un campo? Y la respuesta es sí, siempre existe el campo. El campo gravitacional de Júpiter existe aunque yo no lo vea, aunque yo no lo mida. Ahí está, ¿no? Es una realidad. Entonces pasa lo mismo acá. Ese campo eléctrico, si lo vamos a llamar ya, ese campo eléctrico va a existir aunque yo no ponga una carga de prueba ahí. Entonces vamos a hablar de algo que en el cálculo vectorial, en matemáticas, se conoce como un campo vectorial. Un campo vectorial, pues, es una definición, o se define realmente, como una especie de, vamos a ver, ¿cómo lo decimos de una mejor manera? Vamos a decir que un campo vectorial, pues lo que representa es una distribución espacial, ¿sí? Es decir, a todo el espacio le asigna un vector. Entonces, un campo vectorial lo que asigna es un vector a cada punto. Es decir, en cualquier lugar donde yo me sitúe alrededor de la carga, yo voy a poder dibujar un vector, una flecha, que me va a representar cuánto vale el campo en ese punto y en qué dirección va. Entonces, los campos vectoriales son muy utilizados en la física, en la ingeniería, porque me permiten a mí modelar el comportamiento de diferentes fenómenos. Por ejemplo, si yo quiero modelar el comportamiento o el movimiento de un fluido, entonces quiero representar en qué dirección se va moviendo. Entonces lo que voy a hacer es representar un campo vectorial donde voy a tener para cada punto una flecha y voy a decir en ese punto la corriente se va moviendo en esta dirección y con esta magnitud. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la definición de campo vectorial para definir el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Lo voy a definir usando esa misma ecuación que acabo de escribir anteriormente. Voy a dividir
este va a ser el campo eléctrico, E mayúscula. Voy a dividir la fuerza F entre la carga de prueba. Es decir, voy a hacer una cantidad, voy a definir una cantidad que sea independiente de la carga de prueba. Eso es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga Q mayúscula, que es la que genera ese campo, R cuadrado, R. Entonces, esa va a ser la definición del campo, en principio, ¿no? Vamos a poder ver que este es, bueno, es el campo debido a una carga puntual, ¿no? Vamos a ver más adelante que dependiendo de cuál sea la fuente, así va a ser la fórmula o la expresión que nosotros vamos a utilizar para encontrar el campo. Pero como ahora solo estamos trabajando con cargas puntuales, entonces yo voy a decir que Q, o sea, es grande comparado con Q sub 0, pero no tan grande como para considerarlo su volumen y hablar de que es una esfera en lugar de una carga puntual. Bien, entonces, ¿qué es lo que obtengo con esto? Lo que obtengo con esto, lo voy a poder ver siguiente simulación. No me sirve esta. Voy a usar la otra. Ok, esta de aquí, creo que sí me sirve. Oh, ahí está. Ahí. Ok. Si la puedo mover, no. Ok, entonces lo que estoy generando es esto. Esto que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Tengo una carga puntual. Tengo una carga puntual que es el punto que se representa en color rojo. Y alrededor de él tengo el campo eléctrico. Tengo dibujado el campo eléctrico. Les decía que el campo eléctrico, pues lo que hace, o un campo vectorial lo que hace es representa la distribución espacial, en este caso de una cantidad es el campo eléctrico, mediante vectores en ese espacio, ¿no? Entonces yo puedo dibujar un vector en cada punto del espacio que me va a decir cuánto es el valor de del campo y además en qué dirección va. Entonces, de lo que vimos en la ecuación anterior, el campo de una carga puntual va en la dirección radial. Es decir, que donde sea que yo me sitúe, siempre ese campo va a ir en la dirección de la línea que une a la carga y el punto en el cual nosotros queremos calcular ese campo. Y además ustedes pueden ver en la simulación que a medida que yo me voy alejando de la carga, la intensidad de las flechas se va haciendo cada vez más tenue. Entre más cerca estoy, se ve más intenso el color de las flechas. Eso quiere decir que al igual que la fuerza eléctrica, el campo también es una fuerza, es una cantidad que decrece con el cuadrado de la distancia. Entre más lejos estoy, más pequeño es. Eso se puede ver directamente en esta ecuación.
Y pues entre más grande, aquí puedo ver claramente las dependencias que tiene el campo para una carga puntual. El campo es directamente proporcional a la carga. Entonces puedo ver en esta simulación, puedo ver eso. Si yo aumento el valor de carga, en este caso tengo un valor de carga de 10 coulomb, y si yo lo hago más grande, lo que usted va a observar es que esas flechas que son de color negro van a abarcar un mayor espacio. Entre más pequeño lo hago, entonces más tenue se vuelve, ¿no? Entonces es directamente proporcional a la carga. Otra cosa que puedo ver en esta ecuación es que es directamente proporcional también al signo de la carga. Aunque cuando nosotros trabajemos en los problemas vamos a asumir un valor absoluto ahí de la carga, pero saben que ese valor absoluto va porque cuando yo dibujo los vectores ya he incluido el signo de la carga. Pero aquí lo puedo ver claramente en esta simulación. ¿Qué pasa si yo, en lugar de tener una carga positiva, tengo una carga negativa? Según lo que me dice la ecuación, el vector iría, cuando es positiva, va en la dirección radial, y cuando es negativa, va en la dirección antirradial, o sea, negativo de R. Quiere decir que esas flechitas, cuando la carga es positiva, salen de la carga, y cuando la carga es negativa, las flechitas convergen en la carga. Vamos a verlo. Mire, cuando voy en la parte negativa, aquí tengo una carga de menos 4 coulomb. Voy a poner hasta menos 10 y observo eso. Entonces, pasa lo mismo que con los vectores de la fuerza eléctrica. Recuerdo que si yo cambio el signo de una carga en una pareja de cargas, pues obviamente va a cambiar la dirección de la fuerza. Ya no va a ir en forma radial, sino que antirradial, porque en lugar de ser a repulsión, ahora va a ser atracción. Entonces pasa lo mismo acá. Si la carga es negativa, y eso va a pasar con todas las distribuciones, si la carga es negativa, entonces los vectores del campo, que ya les vamos a poner el nombre que normalmente se les da, son las líneas de campo. Esas flechitas que usted ve ahí son las líneas de campo. Esas líneas de campo van hacia la carga cuando es negativa, y cuando es positiva van alejándose de la carga. Eso se ve claramente en la fórmula que tengo aquí en la pantalla. Hay una dependencia directa con el signo. Y la otra es la relación inversa entre el cuadrado de la distancia y el campo. Esa ya la habíamos mostrado, pero bueno, podemos ver también que en el caso negativo, esto también se cumple. Tengo un valor pequeño, por ejemplo, menos 2 coulomb, y si le voy aumentando la magnitud, entonces pues la intensidad de la flecha se va haciendo pues cada vez más grande. Entonces eso me permite ver esa dependencia que hay allí con esa ecuación. Muy bien. Entonces, ¿cómo represento yo el campo? Con esas líneas de campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico a mí me van a decir muchas cosas. Y solo para dar algunas ideas de las líneas, voy a hacer la representación aquí. Voy a considerar primero el caso más sencillo, que es una carga puntual. Voy a considerar una carga positiva. Una carga positiva. Y lo que nosotros sabemos ya es que para la carga positiva, las líneas de campo normalmente ya en la práctica no las represento como flechitas individuales, sino que lo que hago es una sola flecha. ¿Sí? Lo represento que van saliendo de la carga debido a la polaridad de esta. Ahora, parece una simple representación gráfica, pero me da más información que eso.
Ok, ¿qué información me da? Primero voy a separar en regiones esto y voy a pensar en la región que estoy, que estoy marcando. Lo que usted puede notar ahí, entre la región 1, esta lo voy a llamar 1, y a esta la región 2, lo que usted puede notar en principio es qué pasa con la separación entre las líneas de campo. En la región 1, la separación es más pequeña que en la región 2. Entonces, en términos gráficos, la separación de las líneas de campo nos dice a nosotros qué tan intenso es el campo en esa región. Entonces, lo que quiere decir es que el campo en la región 1 es mayor que el campo en la región 2. ¿Por qué? Porque las líneas de campo están más separadas en la región 2 que en la región 1. Entonces, esa es la primera información que nos da las líneas de campo. La otra información que nos da, voy a encerrar toda esta región. En la parte 3, lo que puedo ver es que el campo no es uniforme. ¿Qué significa que el campo no sea uniforme? El campo es uniforme cuando en toda una región el campo eléctrico es el mismo. Es decir, que si yo lo mido en este punto que estoy marcando aquí, me va a dar el mismo campo eléctrico que lo mida. Y eso no es cierto, pues justamente por lo que identifiqué anteriormente, de que la separación de las líneas a mí me dice qué tan intenso es. Entonces, ¿cuándo un campo eléctrico va a ser uniforme en una región? Cuando el espaciamiento entre las líneas de campo siempre sea el mismo, siempre sea el mismo. O sea, no cambie en toda la región que estoy. Entonces, si yo noto en el primer punto, las líneas de campo están más pegadas y en el segundo punto que marqué, las líneas de campo están más separadas. Entonces, por lo tanto, ese no es un campo eléctrico uniforme. En otras palabras, el campo eléctrico es una función de R. En este caso, pues es la coordenada que estoy tomando de referencia. Cuando el campo eléctrico es uniforme, este es independiente de la posición donde yo lo esté midiendo. Entonces yo puedo decir, en toda esta región el campo es el mismo y no me tengo que preocupar. Tal vez lo único que me tengo que preocupar es en la dirección, ¿verdad? Pero no me tengo que preocupar por si lo medí aquí, me da tanto, lo medí allá, me da otro valor. Eso no. Entonces, esta es la información que nos dan las líneas de campo. Las líneas de campo nunca, nunca se van a cruzar entre ellas. Nunca se van a cruzar entre ellas. Entonces, a ver, eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a volver otra vez a la simulación y si se fijan, cuando yo empecé a mostrarles la simulación, lo que hice fue fijar una carga 0 a la primera, un valor de carga de 0 a la primera carga, porque solo quería mostrar una. Pero ¿qué pasa si esa carga tiene un valor distinto de 0? Se genera lo que se conoce como un dipolo eléctrico, que es cuando yo tengo un extremo de carga positiva y un extremo de carga negativa. Entonces, en este caso, la carga positiva es la carga de la izquierda y la carga negativa es la carga de la derecha. Muy bien, entonces, ¿qué puede observar cuando usted coloca una carga? Si yo coloco ahí, entonces, la otra carga que puse es una carga positiva. Por lo tanto, de las cargas positivas salen las líneas de campo. Entonces, las líneas de campo que salen de la carga positiva, usted puede ver que van a converger a la línea de campo, a la carga, perdón, negativa.
Pero, si usted nota, en ningún lugar se cruzan entre ellas. Entonces, para no cruzarse entre ellas, lo que hacen las líneas de campo es que en lugar de como tenía antes, que eran de forma radial, ahora se curvan. Entonces, nunca las líneas de campo se cruzan entre ellas. Nunca se van a cruzar. Ojo con eso. Entonces, ahí tengo un dipolo. Ahora, pero preguntará, ¿y qué pasa si yo pongo las dos positivas? Ahí sí seguramente que se van a cruzar. No, siempre se repelen entre ellas. Mire, aquí fíjese dónde vienen las líneas de campo, se van a cruzar, pero en lugar de cruzarse lo que hacen es que se curvan y se van hacia arriba o se van hacia abajo. Lo mismo pasa si yo tengo dos cargas negativas. Entonces, las líneas nunca se cruzan, sino que se doblan con el objetivo de no cruzarse entre ellas. Entonces, esas son las líneas de campo. Entonces, las líneas de campo son una representación de cómo es el campo eléctrico en la vecindad de las cargas. Les había hablado de campo eléctrico uniforme y no uniforme. En todos los ejemplos que les mostré aquí con estas dos cargas, siempre el campo eléctrico es no uniforme. Pero tengo aquí una simulación donde yo les puedo mostrar cómo se genera un campo eléctrico uniforme. Justamente está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro una placa, un conductor, una placa, la cargo de forma positiva en la parte de arriba y en la parte de abajo lo cargo, pongo otra placa que es paralela a la primera y la cargo de forma negativa. Entonces, las líneas de campo salen de la placa positiva, o sea, la de arriba, y llegan a la placa negativa, que es la de abajo. Entonces se genera un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo puedo identificar que es un campo eléctrico uniforme? Porque la separación entre las líneas es siempre la misma. Fíjese que la distancia que hay entre las líneas son las líneas de campo son esas flechas verticales que están representadas. Y ese punto rojo que está ahí es una carga de prueba que yo he puesto para ver qué es lo que le pasa a la carga cuando interactúa con el campo. Entonces, si yo hago más intenso el campo, las líneas de campo se pegan más. Por eso les dije, las líneas de campo también, la separación de las líneas de campo también nos da una idea de la intensidad. Entre más pegadas están, más intenso es. Y aquí puede notar, el campo eléctrico es de 50 y si lo reduzco, entonces la separación entre las líneas se hace más grande. Ese es un campo eléctrico uniforme. Pero de eso vamos a hablar en detalle un poco más adelante. Un poco más adelante. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Podríamos decir que el uniforme sucede cuando todas las líneas de campo tienen la misma dirección. Bueno, sí, sí, no. Sí, no, porque digamos, en este ejemplo, si yo pongo a esta carga 0, pues realmente ahí todos los vectores tienen la misma dirección, todas van en la forma van en la dirección antirradial. Entonces todas tienen la misma dirección, pero el campo no es uniforme. Entonces vamos a decir que el campo es uniforme mejor cuando la separación entre las líneas sea constante. Quizá mejor así. Porque dirección, ustedes ya llevaron cálculo 2 y saben que dirección depende bastante del sistema de coordenadas que esté utilizando. Entonces, en el sistema de coordenadas esféricas, que es el que estoy utilizando para hablar, cuando hablo de radial, me estoy refiriendo, pues, obviamente a un sistema de coordenadas esférico. Entonces, en ese sistema de coordenadas, todas tienen la misma dirección, todas van en la forma antirradial o radial, ¿no? Entonces, ahí no cambiaría. ¿Estamos? Está bien. ¿Y
como pregunta 2, cuando estaba hablando de la intensidad, se habló de la separación que existe entre las líneas de campo, pero si hay una línea de campo definida para cada punto por los vectores que se generan, entonces, ¿por qué lo vemos como entre más separado menos intensa y menos separado más intensa? Si siempre va a haber una línea de campo en cualquier punto. Ah, sí, siempre va a haber una línea de campo en cada punto, pero el campo eléctrico no solo es función de la posición, sino también de la carga, ¿no? Entonces, si solo lo pienso en términos de la carga, pues entonces voy a decir, ah, bueno, el campo eléctrico es el mismo en todo punto, pero también es inversamente proporcional a la distancia, o cae con el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que entre más lejos estoy, más pequeño va a ser el campo. Sí va a haber un campo, lo que pasa es que tiene una menor intensidad. Siempre va a haber. Entonces, por ejemplo, esta simulación es la que les mostraba al inicio. Esta no me gusta tanto, porque es una simulación donde se muestran todas las líneas. Pero en esta simulación no aparece una disminución de la intensidad de la flecha, ¿no? Pero ¿cómo puedo reconocer que el campo eléctrico es más pequeño? Por la separación, por la separación. O sea, aquí parece que todo el campo fuera uniforme. Bueno, no uniforme, sino que en todo punto tiene la misma intensidad porque la flecha no se va haciendo más tenue. Pero la separación entre las líneas del campo es más grande a medida que yo me alejo de las cargas. Entonces, por eso también se usa como una medida. Ahí depende bastante de los gustos del autor. Por ejemplo, en este caso, a este no le da la gana poner la flecha. Entonces, usted tiene que saber que en este caso todas las líneas van hacia afuera, porque las dos cargas son positivas. Entonces, hay otros autores que prefieren poner de esta manera solo las líneas y esta que es la mejor, ¿verdad? Porque esto sí representa lo que es un campo vectorial. Un campo vectorial, la representación gráfica de un campo vectorial son flechas en cada punto para representar hacia dónde va esa cantidad. Entonces, esa es la mejor. Lo que pasa es que obviamente uno no puede pedir gustos y no va a esperar que en todas las figuras siempre aparezca así. Muy bien, entonces volvamos a los apuntes. Volvamos a los apuntes. Entonces ya hablamos de las líneas de campo. Ahora hablemos de ese campo eléctrico debido a una carga puntual. Entonces, si yo tengo una carga positiva y yo tengo un punto por aquí en el espacio, entonces esta carga, es la carga Q mayúscula, me va a generar un campo en en toda la región alrededor de él. Pero a mí solo me interesa calcular el campo eléctrico en el punto P. A ese punto se le suele llamar en electromagnetismo el punto de campo. O sea, el punto donde yo quiero averiguar cuánto vale el campo debido a la carga Q mayúscula. Entonces, como esta es una carga positiva, el campo eléctrico viene en una dirección radial. Así que lo que yo voy a hacer, similar al caso de la fuerza de Coulomb, es que voy a hacer una línea punteada que me una a la carga y al punto. Y en esa dirección yo voy a colocar el vector de campo. En este caso, como la carga fuente es una carga positiva, entonces yo debo recordar la definición que las cargas positivas son fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros, o sea, las líneas de campo convergen en la carga. Entonces, en este caso, el vector de campo en el punto P va a venir en esta dirección.
Este sería el campo en P. Este sería el campo en P. Y en el caso de que la carga sea negativa, entonces va a ocurrir lo contrario. Tengo una carga negativa, siempre Q, y voy a colocar un punto que es donde me interesa determinar el campo. Hago una proyección de la línea que las une. Y ahora vendría en forma antirradial. Es decir, siguiendo el sistema de coordenadas esféricas, el vector R, el vector radial, siempre se define a partir del centro de la referencia. Entonces, en este caso, ese vector radial tendría aquí y aquí también. Entonces, eso quiere decir que en el caso de la carga positiva, el vector va de forma radial, y en el caso de la carga negativa, el vector de campo va de forma antirradial, o sea, en la dirección opuesta o negativa al vector R. Entonces, así es que usted va a poder encontrar el campo. Usted va a tener una carga, va a definir un punto, y entonces, debido a ese punto, usted va a poder encontrar ese campo. Y como ya dije anteriormente, la ecuación para ese campo es 1 sobre 4pi, la carga, voy a usar mejor una Q normal, porque así lo hace el libro de texto, R cuadrado. Entonces, esta es la definición, de nuevo, del campo eléctrico debido a una carga puntual. Muy bien. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si yo, en lugar de tener una sola carga, tengo dos cargas, por ejemplo? Ya vimos anteriormente lo que se conocía como el dipolo. Dipolo, dijimos que era pues una carga positiva aquí, una carga negativa aquí. Ya vimos la representación gráfica de las líneas de campo. Ahora, ¿cómo encuentro el campo en un punto para esto? Entonces, digamos que yo lo quiero determinar por acá. Este sería el punto de campo P. Entonces, yo tendría dos vectores. Un primer vector proviene de hacer la proyección de la línea de la carga positiva con el punto P, y un segundo viene de hacer la proyección de la carga negativa con el punto P. Yo voy a tener un primer vector que va a ser este. Va a ser E positivo. Y voy a tener otro vector acá que va a ser este, y va a ser E negativo. Entonces voy a ir otra vez a la simulación para poder colocar justamente esa situación que tengo aquí. Puse a la carga positiva, a ver, la carga positiva a la izquierda. Entonces, así, esto. Entonces yo ando buscando el campo en un punto que está más o menos ahí formando un triángulo. Vean, el vértice superior vendría a ser el punto. Entonces, si usted se fija ahí, hay un vector que me representa el campo en ese punto. Pero no hay dos vectores en un punto dado, uno positivo ni uno negativo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es
en ese punto hacer una sumatoria de los campos. Entonces, en el caso del punto P, campo en P es igual a la sumatoria del campo positivo más el campo negativo. Esa sumatoria a mí me va a dar el vector que observo yo en la línea de campo. Que observo en la línea de campo. Obviamente en este caso, estoy considerando que no hay un punto. Pero si yo pudiera poner una carga de prueba, entonces lo que yo observaría es que la partícula se mueve en la dirección de las líneas de campo. Eso es lo que pasa aquí. Si yo tengo esta simulación y yo en un sitio dado pongo una carga de prueba Q sub 0, entonces lo que le va a pasar a esa carga de prueba es que se va a mover en la dirección de las líneas de campo. No sé si alcanzan a ver mi puntero ahí, pero este se va a mover. Imagine que yo lo coloco aquí. ¿Sí se ve mi puntero? Un no? poco, No, no se nota mucho. no se mira. No se mira en esa calidad 4K que tienen. Sí, me imagino, ¿no? Entonces, Sí se bueno, ve, pero bien pequeño. sí. Entonces, por eso me gusta más Zoom, porque en Zoom sí se puede escribir sobre la pantalla. Bueno, entonces, si una carga de prueba se coloca ahí, esta lo que va a hacer es seguir un movimiento siguiendo las líneas de campo. Lo mismo que pasa con el campo gravitacional. Si usted pudiera representar las líneas del campo gravitacional, el campo gravitacional de la Tierra sería, a ver, cero. Ahí no me deja. Ahí está. Entonces, eso que tengo representado ahí, esa sería la representación de las líneas de campo del campo gravitacional de la Tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco una bola, una piedra, el ejemplo clásico de caída libre, y entonces lo coloco en un punto dado. ¿Qué es lo que le va a pasar? Bueno, se va a mover en línea recta hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo mismo que le pasa a las masas, esas se llaman masas de prueba, eso le pasa a las cargas de prueba. Las partículas de prueba lo que hacen es mapearnos un campo. Podría ser, por ejemplo, al inicio les di un ejemplo de que también un campo podría representar el movimiento de un fluido. Entonces yo podría utilizar un objeto muy pequeño que se deje llevar por la corriente del agua. Entonces yo puedo observar en todo momento para dónde se va moviendo esa pequeña partícula. Entonces puedo asignar a cada punto donde se va moviendo la partícula una flechita y digo, aquí se va moviendo a 30 grados, aquí se va moviendo a 80 grados y así. En cada lugar voy dibujando una flechita, de manera que puedo tener ya una representación gráfica de cómo es el movimiento del fluido usando una partícula de prueba. Entonces lo mismo pasa con estos dos ejemplos que les estoy dando. Ahora, ¿cuál es la generalización? ¿Cuál es la generalización? Que aquí yo dipolo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo muchas cargas? Ya esto es lo que en la ley de Coulomb le llamamos el principio de superposición. Principio de superposición. Yo tengo un punto que sería el punto P, y vamos a ver que tengo aquí una carga Q1, por aquí tengo otra carga, la voy a poner de forma aleatoria, Q2, por aquí tengo Q3, y así sucesivamente hasta Q sub n.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en este punto P? Bueno, yo voy a hacer una proyección del punto con cada carga. Dependiendo del signo que tenga, así va a ser la dirección del campo. Entonces, me voy a inventar aquí direcciones aleatorias. Les voy a decir, esta es positiva, no es negativa, entonces el vector de campo va hacia la carga. Voy a decir que esta es positiva, entonces el vector de campo va alejándose de la carga. Este sería el campo 1. Este sería el campo 2. Voy a decir que este va hacia la carga, entonces es negativa. Este sería el campo 3. Y voy a decir que esta es positiva. Entonces tendría el campo enésimo. Entonces, ¿cómo encuentro todos los campos? El campo resultante en P. Bueno, uso el principio de superposición. Hago la suma vectorial. Entonces quiere decir que el campo eléctrico total es la sumatoria de los campos. Es una suma vectorial, ¿verdad? Así, una suma vectorial. Eso representaría el campo. Entonces hago exactamente el mismo trabajo que hice para la fuerza eléctrica. Solamente que ahora ya no me van a pedir, ojo con eso, no me van a pedir el campo eléctrico para la carga Q1, que era lo que me decían antes, ¿verdad? Me decían, calcule la fuerza total. De hecho, tengo un problema aquí que puedo... Vamos a ver. ¿Cómo es esta figura? Calcule la fuerza eléctrica sobre la carga Q1. Entonces me dan una carga de referencia. En el caso del campo, ya no me van a decir calcule el campo eléctrico sobre una carga, sino que lo que me van a decir es calcule el campo eléctrico en tal punto. Entonces me tienen que dar obviamente las coordenadas de ese punto o alguna referencia. Por ejemplo, me podría decir para ese triángulo que tengo ahí en la figura, me podría decir calcule el campo eléctrico en el centro geométrico del triángulo. Algo como eso. Entonces, ahora así van a ser las preguntas. A usted le van a dar, normalmente no vamos a hacer el caso de calcular el campo eléctrico debido a una sola carga, porque eso es muy fácil. Vamos obviamente a usar el principio de superposición. Voy a colocar yo grupos de carga, normalmente están arreglados de forma geométrica. Es decir, al igual que en el caso de la ley de Coulomb, usted va a poder utilizar los principios de trigonometría que conoce para poder encontrar cuáles son las cantidades involucradas, las distancias, los ángulos. Y otra vez hay que pasar por el proceso tedioso de tener que sumar vectores, que es bastante tardado y todo, pero no hay de otra. Bueno, sí hay de otra, y eso lo vamos a aprender en el segundo capítulo, cuando hablemos de el potencial eléctrico. Hay una manera de calcular el potencial eléctrico, del campo eléctrico, sin tener que pasar por el proceso riguroso de los vectores. Pero esa es otra historia. Bueno, entonces, eso vamos a hacer el día lunes. El día lunes vamos a resolver algunos problemas. Vamos a determinar el campo eléctrico en un punto dado para poder usar este principio de superposición. Bueno, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta aquí.